vamos a estudiar la palabra. Todos pasamos épocas difíciles. Terminé de estudiar, después de varios meses, terminé de estudiar el libro de Hebreos. Y entonces dije, ¿ahora qué voy a estudiar? En forma personal, ¿no? Para mí. Y entonces empecé con el libro de Santiago, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención la primera parte del libro de Santiago. Vamos a buscar en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Estaba pensando que todos en algún momento de nuestras vidas vamos a pasar por épocas de dificultad, ¿verdad? Cuando pierdes el trabajo, cuando tienes un problema con la casa, cuando los hijos se van, cuando los hijos regresan, cuando los hijos... En fin, o sea, hay una serie de dificultades que a veces tenemos que enfrentar en la vida. Y cuando empieza a pasar esto, Santiago me dice lo siguiente. Me dice, Carlos, ten por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Y yo le digo al Señor, Señor, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo tener gozo en medio de las pruebas? Es decir, ¿puedo producir el gozo? Es como decir, ten hambre, ¿no? ¿No tienes hambre? Ten hambre. ¿Cómo hago para producir el hambre? ¿No? Entonces, cuando las personas se refieren de cosas que no podemos producir por nosotros mismos, estamos hablando, por ejemplo, del gozo. ¿Cómo puedo tener gozo o cómo puedo producir gozo en medio de las pruebas? ¿Ah? Entonces es difícil porque estás en medio de la dificultad. Entonces sigo leyendo y Santiago me da una respuesta. Me dice, en el versículo 5 me dice, pues si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Perfecto. Entonces Santiago me dice, ¿cómo hago para tener gozo en medio de las pruebas? De repente lo que te falta es sabiduría. ¿Ah? Muy bien, la sabiduría que viene de lo alto, dice la palabra, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, por ahí puede ser la respuesta. De repente me falta sabiduría de lo alto y tengo que pedirle sabiduría a Dios. Ok, vamos por buen camino. ¿Y qué pasa cuando tú le pides sabiduría a Dios y Dios guarda silencio? Creo que el silencio de Dios es lo que más duele. Cuando uno está pasando por dificultades y te preguntas, Señor, ¿por qué? Y por eso Santiago en el siguiente versículo me habla de un tema que tocó mucho en mi corazón, porque en este tiempo de Navidad, ustedes saben que es el tiempo de mayor depresión en el mundo, ¿no? La gente se deprime mucho porque muchos tienen que pasarla solos, no tienen el dinero para los regalos, o sus hijos están lejos, las circunstancias no son favorables, y entonces hay mucha gente que se deprime. Y muchos de ellos me han estado escribiendo, pidiéndome consejos, ¿no? Y entonces Santiago me toca un tema en el versículo 6, que dice, pero pida con fe, no dudando nada.
Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Por qué Santiago habla de las dudas? Porque esta es quizás una de las más grandes verdades que todos experimentamos alguna vez y pocos la queremos mencionar, pocos la decimos, pocos de nosotros la contamos a otros, especialmente a creyentes, porque sentimos que estaríamos ofendiendo a Dios si le decimos a la gente que estamos dudando. Cuando estás en medio de ese problema, cuando la palabra te dice que deberías tener gozo y no lo tienes, que Santiago te dice que de repente te falta sabiduría y tú la pides, y en medio de todo eso, Dios guarda silencio. Entonces nuestras cabezas se comienzan a llenar de dudas, que es lo que menciona Santiago. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Señor, yo te he servido toda la vida. Señor, te estoy sirviendo. Señor, estoy tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Y mira lo que me está pasando. Y justo ahora, Señor, que quiero servirte más, justamente ahora me botan del trabajo. Y Señor, justamente cuando te busco en oración y dedico tiempo a orar, mira lo que pasa con mis hijos. Y tu corazón comienza a decir, Señor, si yo te sirvo, ¿por qué me traes esta enfermedad? Y las dudas, hermanos, las dudas, la Biblia menciona, y yo creo que son los dardos de fuego del maligno. La Biblia dice que el diablo no puede tocarte, pero así como hay los dardos que lo tiras a la distancia, el diablo te tira esos dardos de fuego, que son dudas que él quiere poner en tu corazón. Porque mientras dudes, sufres. La única manera, y lo mandé en la página del chat de la iglesia, la única manera de cruzar tus tormentas es creyendo en la fidelidad de Dios. En el mismo momento en que las dudas aparezcan en el horizonte, los miedos y las angustias tomarán control de tu corazón para oprimirte. Entonces debes batallar espiritualmente. ¿Cómo? ¿Cómo batallamos cuando estamos metidos en esas dudas que te angustian? ¿No? Hoy día en la mañana me levanté a las 2:15 de la mañana y no podía dormir porque en mi sueño Dios me estaba diciendo que tenía que cambiar algunas cosas de la prédica, así que tenía que levantarme, si no, no iba a poder dormir. Así que me levanté para escribir, cambiar un poco el sermón de hoy día y aproveché para estar orando por personas. Y yo le decía, Señor, esta persona, yo he visto a esta persona cómo te ha servido y ahora no puede porque está postrada por una enfermedad. Señor, ¿por qué no la sanas? No te entiendo. ¿Por qué no la sanas? Estoy orando por un milagro. Señor, esta persona ha intentado suicidarse. ¿Por qué no le conseguiste un trabajo para que pueda salir de sus problemas económicos? Señor, esta persona, si no trabaja, no come. Y ahora está con cáncer, postrada en un hospital, no tiene ni para comer. Señor, ¿qué pasó? Y son gente que son creyentes. Y entonces mis dudas decían, Señor, pero ¿cómo hago? ¿Qué va a pasar ahora, no? ¿Cómo enfrento esas dudas que vienen a mi corazón? Esas preguntas, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Y la respuesta
es fácil. Es simple, pero la olvidamos. Tenemos que repetir y creer en las promesas de Dios. Cuando tú empiezas a repetir y creer en las promesas de Dios, entonces la paz de Dios comienza a volver a tu corazón. Las promesas de Dios fueron dadas. 2 Corintios 1:20 dice que todas las promesas son en Jesucristo sí y amén. ¿Qué significa sí? Quiere decir que en Cristo las promesas de Dios son seguridad, son sí. ¿Qué significa amén? Así sea, así será. Entonces todas las promesas en Cristo son sí, son afirmación y son amén, así serán. Y cuando empiezas a creer en esas promesas y las vas repitiendo en tu mente, esas dudas de tu corazón comienzan a desvanecerse. Y el Salmo 112 es uno de los más lindos salmos que nos recuerdan las promesas de Dios. Vamos a la palabra. Estamos en el Salmo 112. Empezamos el año 2020, en el mes de febrero, con la pandemia, empezamos a predicar de los salmos. Hemos predicado de cada uno de los salmos. Por alguna razón se me ha perdido el Salmo 1. Si ustedes entran a la página de la iglesia en el YouTube, empiezan a partir del Salmo 2, no el Salmo 1, el Salmo 2. Así que cuando terminemos con el Salmo 150 voy a predicar el Salmo 1 para completar toda la serie. Empezamos en el año 2020, en febrero, y si mal no calculo, nos faltan 38 salmos. Deberíamos terminar este año, Dios mediante. Imagino que el Salmo 119 nos va a tomar varias semanas. Dios mediante terminemos el libro de los Salmos 4 años después. Vamos a tener el récord de haber predicado de todos los salmos. ¿Han aprendido de los salmos? ¿No es cierto? Y hay algunos que son súper lindos y hay otros que eran complicados, ¿no? Pero de todos hemos sacado enseñanza. El Salmo 112. Miren qué título lleva. El título del Salmo dice: prosperidad del que teme a Jehová. Aleluya. Así que vamos a leer el Salmo 112 y vamos a recordar esas promesas que Dios nos ha dado, de las cuales deberíamos agarrarnos en los momentos de dudas. Ahora, quiero que sepan que nosotros tenemos un privilegio. ¿Y sabes cuál es? El privilegio de que nosotros creemos en las promesas de Dios. El que no cree en las promesas de Dios y está con dudas, está angustiado y no sabe de dónde agarrarse, no tiene cómo fundamentarse, cómo su fe puede agarrar algo para salir adelante en medio del problema. El del mundo, el de la calle, no tiene de dónde agarrarse. Pero tú y yo tenemos de dónde agarrarnos porque creemos en las promesas de Dios. Las tenemos en la palabra. Un privilegio que tenemos nosotros como hijos de Dios. Tenemos sus promesas. Y el Salmo 112 empieza y dice, en el versículo 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado. Esta palabra está compuesta de dos vocablos. Bien, ventura. Bienaventurado. Es decir, buena ventura. Buen futuro, ¿no? Lo que se viene por delante es bueno para ti. La palabra bienaventurado está hablando de un futuro dichoso para nosotros los creyentes. Pero no significa que nuestras vidas sean fáciles. No significa que todo lo que te viene ahorita adelante va a ser lo mejor. Vamos a tener épocas arriba, vamos a tener épocas abajo. Pero cuando
transcurra tu vida y voltees y mires hacia atrás, vas a decir, verdaderamente fui bienaventurado. Realmente el Señor bendijo mi vida. El Salmo 1, versículos 1 al 3. El Salmo 1, versículos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bienaventurado. O sea, las promesas de bienaventuranza en la Biblia son muchísimas. Pero la palabra, cada vez que aparece la palabra bienaventurado, muchas veces está vinculado a ciertas condiciones. En el Salmo 1, la bienaventuranza está condicionada a, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurados, pero ¿cuál es la condición? Tiene que estar en la ley y tiene que estar ¿Ah? Exacto. Que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Algo que pasa en mi vida es lo siguiente, ¿no? Yo estoy sufriendo muchísimo últimamente, pero muchísimo. Estoy sufriendo terriblemente, es un dolor casi insuperable porque no puedo comer torta de chocolate. Y la torta de chocolate estilo Perú, que es esponjosa, que viene con manjar blanco en medio, folla de chocolate encima. Y por este problema del azúcar estoy prohibido porque tengo personas a mi lado que cuidan de mí, entonces que me quieren, y entonces están, ¿no? Pero cuando yo veo una torta de chocolate, o sea, yo la miro nomás y comienzo a salivar, ¿no? Y entonces, cuando la palabra dice que en la ley de Jehová está tu delicia, hermanos, ojalá tuviéramos esa pasión por estudiar la palabra. Ojalá la palabra de Dios fuera una delicia. Para muchos, la palabra de Dios, ¿sabes qué? Es como comer lo que no te gusta, ¿no? Es como comer lo que no te gusta. Y a veces nos ponen delante y nos dicen, no, tú estás con problemas de azúcar, ¿no? Y por eso te hemos preparado una ensalada, ¿no? Y con tomatito y con lechuguita y todo lo demás. Y puedes comer todo lo que quieras, porque así vas a bajar de peso. Y uno, entonces el primer platito vale, ¿no? Pero hay que comerlo como si fuera medicina la cosa, ¿no? O sea, para muchas personas creyentes, esa es su relación con la palabra. Porque si no, estaríamos luchando por venir a escucharla. Estaríamos luchando por participar de un estudio bíblico que me alimente. Bienaventurados los que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley meditan de día y de noche. Volvemos al Salmo 112. Bienaventurado el hombre, en este pasaje ya nos habla de otros temas. Dos cosas dice, bienaventurado, sí, buen futuro, buena ventura hay. Pero ¿para quiénes? El hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. La última vez que predicamos el Salmo 111, hablamos acerca del temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y dijimos que el temor de Dios no es algo que tú puedas producir en tu vida. El temor de Dios es un regalo que Dios da a aquellos que se postran delante de Él. Si te falta temor, es porque no estás postrado delante del Señor.
Porque el temor no lo puede producir tú, quiero tener temor a Dios. No, el temor a Dios es el resultado de un corazón rendido a los pies del Señor. Y entonces dice, bienaventurado el que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ahora, no dice solamente obedecer los mandatos, sino deleitarse en los mandatos. ¿Y sabes cuándo empiezas a deleitarte en los mandatos de Dios? Cuando descubres que los mandatos de Dios no benefician a nadie más que a ti. Acompáñame a leer 2 textos en Job. Capítulo 35. Job, capítulo 35. Versículos 6 al 8. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y el Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. Es decir, si pecares, ¿tú crees que eso le afecta a Dios? Si tus rebeliones se multiplicaren, ¿tú crees que eso le causa a Dios alguna herida? Si fueres justo, ¿qué beneficio le das a Dios? O sea, tú eres justo, ya. ¿Y qué? ¿Qué gana Dios con eso? ¿Gana Dios algo? ¿Dios es más poderoso porque tú eres justo? ¿Qué recibirá de tu mano cuando tú haces las cosas bien? ¿Tú crees que eso lo hace a Dios más grande? Al hombre como tú lo dañará su propia impiedad. Y al Hijo del Hombre aprovechará de su propia justicia. En otras palabras, ¿quién se beneficia de los mandatos de Dios? Job capítulo 22. Job capítulo 22. Versículos 2 y 3. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Nuevamente la misma pregunta. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? O sea, ¿se beneficia a Dios de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Se beneficia a Dios si tú guardas su palabra? El único que se beneficia eres tú. Y cuando llegamos a entender esto, hermanos, o sea, cuando nuestra cabeza hace clic, cuando entendemos que guardar la palabra me beneficia a mí, entonces empiezo a amar los mandatos de Dios. Empiezo a amar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que el que es beneficiado soy yo. La primera cosa, la primera promesa que la tengo que aferrarme cuando estoy con dudas es que aquel que teme a Jehová y guarda sus mandamientos será bienaventurado. Y eso tengo que repetírmelo. Señor, las cosas no están yendo bien, estoy en una situación difícil, estoy pasándola mal, pero yo sé que la Biblia dice que el que teme a Jehová y guarda y se deleita en sus mandamientos será bienaventurado. Segundo, versículo 2. El hombre temeroso de Dios, que se deleita en los mandamientos de Dios, será bienaventurado. Y además, versículo 2,
Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Lo hemos dicho varias veces. Hay una bendición de rebote, ¿no? Hay una bendición de rebote. ¿Recuerdan ustedes? Hay un juego que nosotros jugábamos cuando éramos pequeños que se llamaba Matagente, ¿no? Que se ponía como una pelota. De la gente, el equipo acá y el otro equipo acá, y todos con una pelota y tenían que tirarse la pelota, y cuando la pelota te tocaba, estabas muerto, te salías del juego. Y le tocaba al otro equipo, ¿no? Entonces se llamaba Matagente. Pero había, cuando te tiraban tan fuerte, tú querías agarrar, pero la pelota rebotaba y le caía al del costado, ¿no es cierto? Y entonces te salvaba porque el otro te salvó. La Biblia menciona que hay una bendición de rebote para los hijos. Y la palabra, ¿recuerdan ustedes la promesa 4:40? Una vez era así, Deuteronomio 4:40, ahí está la promesa de rebote, ¿no es cierto? Deuteronomio 4:40, guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. A veces tus hijos serán bendecidos no por ti, no por ellos, no por ti. Y hermanos, este es importante, porque nuestros hijos pasarán por épocas donde ellos tomarán sus decisiones. Y no las van a tomar siempre correctamente. A veces nuestros hijos se van a equivocar, a veces van a dar su vueltita por el desierto, a veces se van a perder, pero yo me agarro de la promesa de Dios. Y la promesa de Dios dice que si yo guardo su palabra, que si yo me mantengo en su camino, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después que ti. Hoy en la mañana orando por mi familia, orando por mis hijos, ¿no? Orando por Mark, que este año se casa, estaba orando por él y yo le decía, Señor, yo me aferro a tus promesas. Yo sé que él va a tener que enfrentar situaciones, luchas, problemas como todos hemos enfrentado. Pero él debe saber que detrás está su padre orando cada día y reclamándole a Dios su promesa. Y probablemente yo vea a mi hijo en épocas de muchísima bendición y lo veré también en épocas deprimido, aplastado, luchando por salir. Yo sé que eso va a ocurrir porque así pasó con todos nosotros. Pero todo, sea arriba o sea abajo, yo voy a estar reclamando a Dios, diciéndole, Señor, la promesa 4:40. Yo quiero guardar tu palabra, yo quiero guardar tus mandamientos para que me vaya bien a mí y a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Y entonces yo me aferro a esa promesa. ¿Y sabes qué? Viene paz a mi corazón. Porque los padres tenemos miedos, ¿no es cierto? Los padres tenemos miedos de qué puede pasarle a nuestros hijos. Nosotros los hemos criado con tanto amor y de repente aparecen esas mujeres y se los llevan. Y entonces nosotros, ¿qué pasó, Señor? No son tan perfectas como uno quisiera. Peor todavía la suegra. Cuando tiene 2 hijos hombres, la suegra es peor que el suegro, ¿no? Porque las nueras no son exactamente lo que la suegra... Pero en eso, ¿qué haces? Cuando tienes esa intranquilidad, ¿qué haces? Te aferras a las promesas de Dios. Cuando tienes dudas, Señor, yo me aferro a tu palabra, yo quiero guardar tu palabra, yo quiero servirte, yo quiero honrarte porque tu palabra dice para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Y hay otro texto que habla de los hijos de tus hijos. ¿Ah? Seguimos, versículo 3. Hay otra promesa de la cual yo me quiero agarrar. Cuando las dudas ataquen tu corazón, recuerda
que el hombre temeroso de Dios, que se deleita en los mandamientos de Dios, será bienaventurado. Y además, bienes y riquezas habrá en su casa, y su justicia permanecerá para siempre. Bienes y riqueza habrá en su casa. Claro, Dios dice que Jehová Jireh, Él proveerá. Lo creemos. Nosotros no creemos en esa teología demoníaca de la prosperidad. ¿Por qué? Porque esa teología fue inventada por un grupúsculo de pastores miserables para aprovecharse de las ovejas y enriquecerse ellos. Estuvimos en Miami, fuimos a visitar una iglesia, pasamos por la puerta de la iglesia, un estacionamiento brutal para toda la gente de la iglesia, una iglesia donde se predicaba la prosperidad. En la entrada había una sección especial para los autos de los pastores, más cerquita de la puerta de la iglesia, ¿no? O sea, los pastores se dieron el estacionamiento más cercano, los creyentes que caminen, ¿no? Entonces ellos tenían una sección solamente para los pastores. Unos carrazos. ¡Fua! Y este y el otro. ¡Guau! ¿Qué tales carrazos de todos los pastores de la iglesia? Los otros 1000 autos que estaban estacionados, normales. Y de vez en cuando había un buen carro, pero la mayoría eran normales. En otras palabras, la teología de la prosperidad dio prosperidad a los pastores que la predicaban. El resto de la gente, común igual. No pasó nada. Frente a esto, frente a esta teología que se vendió especialmente en Estados Unidos, se saltó al otro lado. A la gente que comenzó a negar que no hay que diezmar, que no hay que ofrendar, que no, porque eso es robar y todo. Y detrás de eso hay la otra punta de la pita. Son aquellos que son tan miserables que no quieren darle al Señor lo que es del Señor. Y eso es interesante, porque cuando no quieres hacerlo, vas a buscar en el internet cualquier pastorcito que te diga, no tienes que hacerlo. O sea, te buscas el pastor que te diga lo que quieres escuchar. Pero la palabra de Dios nos enseña que no. La palabra de Dios, y lo digo abiertamente y no tengo miedo de predicarlo, la palabra de Dios menciona de que Dios te va a proveer. Pero un momento, no es simplemente que Dios te provee. Igual que las otras promesas, también hay condiciones. No es que Dios provee a todo el mundo, no. Igual que las promesas de ser bienaventurado, de que tus hijos van a ser bendecidos, también hay condiciones. ¿Recuerdan ustedes? Hay un cuadro que les presenté hace un tiempo atrás. Ahí está. ¿Recuerdan? Hablamos de Malaquías, capítulo 3, versículos 10 al 12, cuando decía, traed todos los diezmos al alfolín y hay alimento en mi casa, y probadme, dice, si no os abriré las ventanas de los cielos. ¿Recuerdan? Y recuerdan qué cosa les dije, que no se trata de dinero, porque yo no puedo comprar la gracia de Dios. O sea, si yo traigo mi diezmo y con eso voy a comprar la gracia de Dios, los narcotraficantes harían lo mismo, ¿no? O sea, no se trata de traer dinero. Entonces, ¿por qué menciona los diezmos? ¿Por qué este texto menciona los diezmos si la gracia de Dios no la puedo comprar? Porque detrás del diezmo hay 5 cosas. Obediencia a la palabra. Disciplina. Porque hay que ser disciplinado. ¿Por qué? Porque se nos olvida tan fácilmente ofrendarle y diezmarle al Señor, que a veces se nos pasó, ¿no es cierto? Disciplina. Consagración, ¿por qué? Porque el del Señor son las primicias. ¿Y por qué confianza? Porque las primicias se dan al principio, no al final. Y significa que tengo que confiar en que el Señor me va a proveer.
Y por último, agradecimiento. 5 cosas. Detrás de los diezmos, ¿a Dios le importan tus diezmos? O sea, ¿tú crees que Dios necesita de tus diezmos para sobrevivir? Dios es el dueño del oro y la plata. Y si tú traes un franco o traes 100 francos, para Dios es igual. A Dios no le importa la cantidad. Pero detrás de esa palabrita hay toda una disciplina. Obediencia a la palabra, disciplina para ser responsable, consagración para darle al Señor las primicias, confianza, porque se lo das al principio y confías en que Dios te proveerá. Y por último, agradecimiento por todo lo que te ha dado. Entonces se abren las ventanas de los cielos. Se abren las ventanas de los cielos. ¿Y qué dice el Salmo en el versículo 3? Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Cuarta promesa. Versículo 4. Cuando las dudas ataquen tu corazón, recuerda que el hombre temeroso de Dios, que se deleita en los mandamientos de Dios, será bienaventurado. Y además, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Este texto me parece precioso. Cuando te sientas agobiado, en oscuridad, en tinieblas, angustiado, recuerda que lo que hizo Jesucristo fue traer luz a tu corazón. Nuestro corazón estaba en tinieblas. Y es por la luz que Jesucristo trajo que comienzas a ver las cosas con claridad. Y Jesucristo no solamente trae luz, sino dice también que trae misericordioso, es clemente, es justo. Ahora que hemos pasado Navidad, Isaías 9 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en sombra de muerte, luz les resplandeció. Y entonces tenemos un privilegio. Y esta es la oración que debemos hacer por nuestros hijos, por nuestros familiares. Señor, resplandece. Señor, alumbra el corazón. Y pon ahí el nombre de tus familiares que no conocen al Señor. Señor, alúmbrale el corazón de mi hermana, de mi pariente, de mi tía, de mi cuñado, de mi cuñada, de mi sobrino, de mi prima. Alumbra su corazón. Siguiente promesa, versículo 5, vamos avanzando rápido. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Cuando las dudas ataquen tu corazón, recuerda que aún en medio de las dudas, el hombre de Dios tiene misericordia. Me gusta mucho la palabra prestar. ¿Sabes qué significa la palabra prestar en el término hebreo? Acompañar en la necesidad. Esa palabra que aparece acá. El hombre de bien tiene misericordia y presta. La palabra es acompañar en la necesidad. La traducción en lenguaje actual dice, la gente buena es generosa, ayuda a quien lo necesita. ¿Y cuánta gente, verdad? Yo sé, ¿me entiendes? Yo sé que todo el mundo pide. O sea, por todos lados tenemos gente que nos está pidiendo dinero. Yo sé. Pero ¿cuánta de esa gente está necesitada? Y tú apareces como el canal de bendición de Dios. Hace un tiempo atrás, creo que les conté, una señora chilena, desesperada porque el marido la había abandonado, se había llevado todos los muebles, le había dejado la ropa tirada en el piso, ni una silla para sentarse, a ella y a su hija, hija del hombre, porque el hombre se había ido con otra mujer. Buscando desesperada, escribió ángeles de Dios
y apareció la página de nuestra iglesia y me escribió. Y en ese momento yo lo compartí en el estudio bíblico que teníamos en la casa de Tania en ese tiempo. Y ahí, entre las personas que estaban, se juntó un dinero y le mandamos, ¿no?, para ayudarla. Y recuerdo, por ahí tengo escrito el correo, cuando ella escribe en agradecimiento y contesta y dice: yo sabía que Dios tiene ángeles, no sabía que vivían en Suiza, ¿no? Y entonces dice el texto, hermanos, que aun cuando estemos en medio de las dudas y la angustia, nunca cierres tu corazón a los que están en necesidad. Sabemos que mucha gente está en necesidad y no podemos estar dando todo nuestro dinero, pero siempre que tu corazón esté abierto para ayudar, acompañar en la necesidad. Seguimos avanzando porque ya el tiempo voló. Versículo 6. Versículo 7, perdón. 7 y 8. Cuando las dudas ataquen tu corazón, recuerda que el hombre temeroso de Dios, que se deleita en los mandamientos de Dios, será bienaventurado y además no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea a sus enemigos, hasta que vea en sus enemigos su deseo. No dice que no recibirá malas noticias. Dice que no tendrá temor de las malas noticias. Y es diferente. Porque no tendrá temor de las malas noticias significa que tienes tu confianza tan firme en el Señor que aunque vengan las malas noticias, tú confías en el poder de tu Dios. Recuerdo siempre a mi madre. Yo he sido bien sinvergüenza de joven, ¿no? Hoy en día ya soy casi santo, pero en esa época, yo recibo bien sinvergüenza. Y entre esas sinvergüenzadas que yo tenía, era que yo metía a mis amigos a la casa a comer, sin avisar. Sin avisar. Es decir, yo llegaba de la calle, mami, sí, papito, mami, vengo con 3 amigos. ¿Y no han almorzado? No. Otras mamás te ponen de patitas en la calle, decir, ¿no? Mi mamá era un ángel. Y mamá decía, espérate un ratito, les voy a preparar algo. ¿No es cierto? Yo siempre he tenido y me he aprovechado de mi pobre madre, porque yo sabía que ella siempre estaba dispuesta a ayudar, a servir, a atender. Yo era su hijo preferido, pues qué pena por mi hermana, pero la verdad es que... Y la verdad es que ella siempre estaba dispuesta para ayudar. Yo siempre me pongo a pensar en esto, ¿no? Yo tengo un Dios así. Yo no tengo temor de malas noticias, porque yo sé que tengo un Dios que cuando aparezcan las malas noticias se pone en pie de guerra, porque Él ha prometido cuidar de mí, de mi familia, de mis hijos. Vamos terminando. Versículo 9. Cuando las dudas ataquen tu corazón, recuerda que el hombre temeroso de Dios, que se deleita en los mandamientos de Dios, será bienaventurado, pero además reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Dice la Biblia que a Jehová presta el que da al pobre. Y si hay una cosa que me encanta es que lo que hemos hecho, por ejemplo, en Navidad, hace que el nombre de la iglesia se marque en el corazón de muchos niños. Cuando reciben un regalo que ellos no van a recibir porque no tienen recursos, y de repente pregunta, ¿y quién manda esto? Y entonces estamos dando el testimonio de como iglesia estamos preocupados de estas personas que tienen necesidad. Terminamos con el versículo 10.
Cuando las dudas ataquen tu corazón, recuerda que el hombre temeroso de Dios, que se deleita en los mandamientos de Dios, será bienaventurado. Y además, lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Así es. Tú tienes todas las bendiciones de Dios. Y cuando el impío ve cómo Dios te bendice, se irritará, se va a llenar de envidia. Pero no te preocupes, porque tú estás cubierto. El Señor ha tendido a tu alrededor una valla de protección y te protege de toda esta gente. En tu trabajo, con los vecinos, con la gente que de alguna u otra forma siente envidia de ti. A veces sienten envidia por la paz que tienes. Porque ellos no tienen paz y sienten envidia de ti. Y entonces la palabra de Dios en esto dice que si algún día te encuentras con gente que te quiere hacer daño, recuerda que tú serás bienaventurado y que ellos perecerán. Señor, gracias por esta palabra y por lo que hemos aprendido el día de hoy. Gracias por el Salmo 112, que nos recuerda todas las cosas que has prometido hacer con nosotros. Y aquel día, cuando empecemos a dudar de tu palabra, dudar de ti, preguntarnos por qué, Señor, aquel día vamos a abrir el Salmo 112 y vamos a recordar cada promesa que nos has dado. Vamos a aferrarnos a tus promesas para vencer las dudas. Vamos a repetirlas, vamos a memorizarlas y vamos a creerlas. Y entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén.